come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Se posó sobre nosotros sin previo aviso. Después de días con nordeste duro navegando de través, una encalmada repentina trajo al atardecer la densa niebla que nos obligaría a estar despiertos toda la noche, atentos a cualquier señal, ya fuese luminosa o acústica, que advirtiese de la presencia de algún barco en las proximidades. En principio, las cartas nos situaban a más de 200 millas del tramo de costa más próximo. Sin embargo, al amanecer, nos sorprendió comprobar cómo por la amura de babor, lo que parecían las nubes de un frente que se acercaba, eran en realidad el relieve costero de Fingiswold, con sus dos cumbres más afamadas, el Teremne y el Megisbon, las montañas más altas del mundo, según habíamos leído en un viejo documento desprendido de un legajo de otro siglo que ubicaba el misterioso reino más o menos en las coordenadas donde nos encontrábamos. Atracamos en Rialmar, su capital, después de remontar la potente corriente del río que daba acceso al llamado mar interior donde se hallaba el puerto. El trajín era considerable. Mercancías de todo tipo se movían sobre enormes carros tirados por varias filas de caballos y bueyes. Después de ordenar todo a bordo, decidimos recorrer las empenadas y sinuosas callejuelas de la ciudad, que entre las dos altas montañas formaban un intrincado laberinto que daba cobijo a algunas de las edificaciones más suntuosas que jamás hayamos visto. Superados los desniveles, rampas y pronunciadas pendientes que los lugareños se veían obligados a acometer cada día, llegamos cerca de la cima del Megisbon, donde se encontraba un templo dedicado a Zeus, cerca del cual se hallaban las tumbas de los reyes y reinas que habían gobernado Fingiswold y que daban acceso al Jardín de la Reina, un espacio paradisiaco desde el que puede contemplarse la cordillera que recorre la isla en dirección oeste y el mar 300 metros al pie del acantilado sobre el que nos encontrábamos. Lirios, girasoles, claveles y una amplia variedad de florecillas silvestres decoraban el sendero que llevaba directamente al estanque oval, en cuyo centro, rodeada por la quietud de las aguas, una estatua de Afrodita señalaba con su dedo índice el gran palacio, con múltiples estancias que podían visitarse. Nos decidimos por entrar en la galería de la Manticora, legendario animal mitológico con patas y melena de león, grupa de puercoespín, cola de escorpión y rostro humano. Con largas mesas y sillas de piedra gris veteada sobre las que se asentaban grandes almohadones de seda, el lugar parecía dedicado a la extraña criatura que había habitado las zonas arenosas de la isla durante miles de años para acabar viviendo, según decían, en la tierra del basilisco, donde con un poco de suerte podía ser vista. Entre tanto lujo y exuberancia fuimos consumiendo el poco tiempo del que disponíamos para visitar Rialmar, ciudad cálida orientada al sur y acogedora por la amabilidad de sus habitantes, virtud que por alguna extraña razón o embrujo mutaba en ira y violencia hacia los viajeros una vez el sol se ocultaba tras la cumbre del Teremne, al anochecer. Razón por la cual precipitamos la partida, saltando a bordo pasadas las 8 de la tarde y soltando amarras para dejarnos llevar por la corriente que, esta vez río abajo, nos devolvería al ancho mar, dejando a popa Fingiswold y al sol a punto de caer tras la línea del horizonte. Por cierto, Rialmar no existe, nunca ha existido. Es la ciudad imaginada por el escritor Eric Raker Edison para su libro Maestra de Amantes, publicado en Londres en 1935 y que formó parte de la trilogía Cimiambia. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el programa de hoy hablaremos de la mar como el inmenso espacio donde desde el inicio de la civilización miles de barcos se han perdido, algunos de los cuales se han encontrado siglos después en forma de pecios con los que hemos podido conocer muchas de las cualidades que hicieron grandes algunas de las civilizaciones que nos precedieron. En este capítulo hablamos de naufragios con Luis Moyá Ayuso, autor del libro Esto no estaba en mi libro de historia de los naufragios. Escritor y capitán de navío, con él sabremos algo más de barcos emblemáticos que se han ido a pique, el porqué de algunos naufragios o cuáles son las zonas del planeta en las que se han dado el mayor número de pérdidas tanto de barcos como de vidas humanas.
Con Rafael Castán, arqueólogo subacuático que nos ha visitado en otras ocasiones, rastrearemos las pistas que dejan los barcos que reposan en el fondo de mares y océanos, las huellas en forma de pecio que tantos datos aportan a la hora de conocer mejor qué mercancías transportaban los antiguos navegantes, cómo era la maniobra a bordo o si fuera un blanco del enemigo durante algún conflicto bélico. Los libros de Librería Robinson, los avatares de la llamada Escuadra del Mar del Sur, que allá por el 1819 perdería al San Telmo, primer barco en tocar presumiblemente el continente antártico con Josu Jiménez, y hasta qué punto algunos de los naufragios acaecidos a lo largo de la historia han contribuido a elaborar el conjunto de normas que rigen el reglamento internacional en esa materia, con Roberto Bucetas, completan este podcast que ya comienza. Desde los orígenes de la navegación, el riesgo siempre ha acompañado al ser humano cada vez que se ha hecho a la mar. Nuevas tierras por descubrir y conquistar, la cada vez más extensa y tupida red de intercambios comerciales que ha hecho prosperar a la humanidad, las investigaciones en los campos de la botánica o la zoología, los viajes de placer, todo ello y algunas razones más han hecho que el género humano se adentrara desde los inicios en un medio a veces tan hostil como la mar, pagando por ello un alto precio en vidas humanas y la pérdida de multitud de barcos. Miles de hundimientos, la mayoría olvidados. Lo cierto es que la historia de los naufragios dan testimonio del sacrificio asumido. Tal vez por ello resultan tan sugestivos e interesantes. Literatura, canciones, barcos desaparecidos en misteriosas circunstancias, mitos, películas. Hablamos de naufragios con el autor del libro Eso no estaba en mi libro de historia de los naufragios de reciente publicación. Conversamos los próximos minutos con Luis Moyá Ayuso, escritor, además de capitán de navío. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Muy buenas. Hola, buenas noches, muy buenas, Jorge, muy buenas noches, oyentes. Es un placer contar con usted después del libro que he tenido la ocasión y el placer de leer estos últimos días y hablar de naufragios, Luis, porque desde los orígenes el ser humano, ya lo hemos dicho, ha surcado mares y océanos con la intención de descubrir, conocer y comerciar, ¿no? A cambio, ha sufrido los rigores de temporales y batallas navales también, aunque hay otras causas añadidas. ¿Podemos decir que la historia de los naufragios es la historia de la navegación, Luis? Pues sí, porque es como... Bueno, antes que nada decir que el placer es mío, desde luego, y el honor es mío. Allá donde huela a cáñamo, a brea y a sal, allí me tendréis siempre, porque me siento como pez en el agua, nunca mejor dicho. Sí. Y efectivamente el naufragio, tantísimas veces lo hemos visto, ¿no? Es consustancial con el deseo del hombre, desde que es hombre, de atreverse con los mares, ¿no? De echarse a la mar, y es un riesgo, como has dicho en la presentación, y muchas veces, y todavía hoy por hoy, la mar termina imponiéndose a los hombres. Desde luego. Las causas de los naufragios, Luis, pueden ser múltiples, ¿no? Temporales, enfrentamientos militares en batallas navales y otras muchas causas. Sí, hay de toda índole, pero esas dos que has citado quizás sean las más conocidas. ¿Sí? Ya. ¿Desde cuándo hay constancia de que existan protocolos a bordo a la hora de hacer frente a una situación tan estresante para una tripulación como es la de un naufragio, Luis? Pues yo, que en mis libros me he dedicado mucho a la historia del mar, sobre todo a la historia de los viajes de España a ultramar, ¿no? Uh-huh. En aquellos barcos ya había protocolos por si había hundimiento, ¿no? Y eran muy rudimentarios, por supuesto, pero ya entonces se salía a la mar porque en aquella época los barcos eran muy endebles, ¿no? Sí. Y segundo, porque el marinero era pues un hombre del más bajo extracto social, ¿no? Yeah. La marinería socialmente por debajo quizá tenía únicamente a la chusma, uh-huh, que es una palabra que a veces empleamos sin saber muy bien que se refería al conjunto de los remeros, ¿no? De una galera. Bueno, pues los marineros eran hombres incultos y por lo tanto muy supersticiosos. Yeah. Para ellos echarse a la mar era epítome de miedo, ¿no? Uh-huh. Y si las causas por las que un barco puede irse a pique son diversas, digamos que también hay zonas, ¿no?, en el planeta más propensas a que se produzcan naufragios, lugares y enclaves especialmente peligrosos. Sí, bueno, la literatura general del mar habla de tres puntos en este orden de peligro, que son el Cabo de Hornos, que se tiene por el
punto del globo donde más naufragios hay por milla cuadrada, el cabo antiguo de las tormentas hoy de Buena Esperanza y el cabo de Leeuwin, que está en el extremo sur occidental del gran continente de Australia. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el punto del globo donde más naufragios podemos encontrar, quizá no ver, porque está la corriente que hay ahí que se quedan enterrados enseguida, sí, pero es el estrecho de Gibraltar. Pero por una razón muy lógica, porque estos 3 sitios que he dicho se están navegando desde antes de ayer, como el que dice, y el estrecho de Gibraltar se viene desafiando desde hace 2500 años. Claro, desde los fenicios como poco. Claro. Ya. Como ejemplo de lo que hablamos, podríamos decir que la primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano resume lo que estamos diciendo respecto a la variedad de causas que concurren en un naufragio y de enclaves especialmente sensibles. Recordemos que de los 5 barcos que partieron solo llegó uno. Sí, bueno, podría cogerse como un universo, ¿no? Como se dice en el mundo de las encuestas, ¿no? Porque aquí nos encontramos con barcos perdidos por temporales, nos encontramos por barcos incluso que calcinados por la mano del hombre, por ellos mismos, nos encontramos un caso de deserción, un poco se juntan las causas más corrientes de pérdida de barcos. Pero si te llama la atención que de los 5 de barcos estos solo quedara uno, sí, mucho más, una casuística mucho más completa es la de la segunda expedición que siguió esta primera, a las Molucas. Pues salieron 7 barcos de La Coruña, también llegó uno nada más, pero aquí, además de este barco que se volvió de vuelta a España, desertó, ¿no? Vamos, aquí además de una deserción, sí, encontramos también, por ejemplo, un motín, encontramos un barco perdido y del que luego se encuentran, este caso es apasionante, ¿no? Sí. El caso de la carabela San Lesmes, que desaparece en el estrecho de Magallanes y luego aparece una extraña cultura, una mezcolanza de culturas polinesias y, o sea, cuando llega James Cook al archipiélago de las Tuamotu, pues a la Polinesia francesa, se encuentran unos extraños tipos polinesios rubios que saludan alzando la mano al modo europeo, tienen nociones de la Santísima Trinidad, conocen el clavo, no la especia, sino el clavo de herramienta, y el mosquete, es decir, que seguramente el barco llegó allí y hubo este cruce, ¿no?, de razas, ¿no? Quiero decir que me parece mucho más completa que de estos 7 barcos que llegó uno, y también se dieron todos los casos de hundimiento por todas las causas, ¿no? Ya. Bueno, lo cierto es que con la historia naval que atesora España hemos sacrificado muchas vidas, en realidad en pos del progreso de la humanidad, ¿no? Bueno, se puede decir, aunque nadie se haya preocupado de recontarlos, pero se puede decir que España probablemente sea el país que más pecios tiene en el fondo del mar. Claro. Por la sencilla razón de que éramos un imperio en la época de la mayor debilidad o endeblez de los barcos, y las flotas de Indias que mandábamos acostumbraban, pues, algunos barcos a perderse en medio de temporales, ¿no? Ya. Y efectivamente, pues quizás seamos el país que más barcos ha perdido, porque cada naufragio es una enseñanza. Entonces, ¿qué más enseñanzas ha brindado al mundo, no? Ya. La seguridad a bordo es infinitamente mayor que en cualquier otro momento de la historia de la navegación, y entendemos que será mayor en el futuro. De eso va también la evolución, ¿no? Sin embargo, un barco nunca está exento de irse a pique, igual hoy que ayer. No, un barco nunca lo va a estar. Fíjate que estamos mandando de los años 80 esas sondas que partieron buscando, bueno, que ya están a velocidad de escape del sistema solar. Hablo de las Pioneer, las Voyager, que hemos tenido que inventar reglas para medir, unidades nuevas de distancia para medir cuán lejos están, ¿no? Y sin embargo, ahí abajo Neptuno sigue siendo el rey. Fíjate qué cosa más maravillosa, que el objetivo número 1 de la Armada para la recuperación del patrimonio sumergido es un barco que está hundido frente a Barbate aproximadamente y que está a unos 100 metros. Sí.
mientras que la Pioneer debe estar ya a 40.000 años luz, o bueno, estoy diciendo una barbaridad, pero quiero decir que ahí abajo a 100 metros sigue mandando Neptuno. Es decir, esto va a seguir siendo así por mucho tiempo. Mira el Titanic, si no, buque insumergible, decían, ¡pumba! Y en su primera navegación se fue a pique. Ya, sí, las condiciones en el océano, sobre todo en el fondo, siguen siendo de lo más inhóspitas, ¿no? Alguien como usted, que investiga y se documenta en materia de naufragios y que ha escrito Eso no estaba en mi libro de la historia de los naufragios, imagino que tendrá una selección de los que entiende más relevantes o interesantes. Eso al menos es lo que se parece vislumbrar en este libro. Bueno, el libro, al mar, igual que al mar no se le pueden poner puertas, ¿no? Los naufragios, hay tantos que no se puede escribir un libro, no hay suficiente árboles en el mundo para hacer papel para escribir un libro de naufragios completo. Yo lo que he hecho he sido que me he dedicado a 8 naufragios que me parecen cada uno al principio de la explicación que doy de cada uno de ellos. Explico por qué lo pongo entre mis 8 favoritos, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Sí. Y son barcos que yo considero, primero, que engloban todo el espectro, y segundo, he cogido 4 españoles, por aquello de que para eso somos españoles nosotros, y 4 extranjeros, los que me parecen así más representativos. Por supuesto, entre ellos está el que yo llamo el príncipe de los naufragios, ¿no? Que no es otro que el Titanic. Así es. El Titanic, como usted dice, es uno de los grandes protagonistas, ¿no? del libro. No tanto por su hundimiento como por la cantidad y calidad de las historias humanas que dio lugar a un momento tan trágico, ¿no? Para todas aquellas personas que navegaban a bordo, como dice, del príncipe de los naufragios, ¿no? Sí, bueno, el naufragio, todo el mundo parece necesario aquí que se impone contar ese chiste que se dice, no te cuento la película del Titanic, pero te lo voy a decir, al final se hunden. Bueno, todas las historias que se cuentan del Titanic es la de un barco que se hunde. Pero en el momento en que se hunde, a bordo, se producen 1000 historias paralelas que son todas fascinantes. Sí. Yo acabo de terminar una novela ahora que he titulado El bote número 6, y que al contrario que otras historias que acaban con el hundimiento del Titanic, esta justo empieza en ese momento la trama, ¿no? Que es los supervivientes del bote número 6, qué fue de ellos, cómo se trucan sus vidas, porque en el Titanic pasaron cosas muy curiosas, ¿no? Con aquella ley de la caballerosidad de los hombres y las mujeres primero, hubo muchas mujeres que se salvaron, jóvenes, niñas, que se salvaron, pero sin sus padres. Y estas niñas luego pues fueron recogidas por cualquier familia. O sea, cambió completamente sus vidas. Yeah. Y si encima, luego que se casaban, en el caso de los sajones, cambian el apellido al del marido, pues es imposible seguirles la pista, ¿no? Pero hubo muchísimos cambios de identidad en el Titanic, por ejemplo, ¿no? Luego hubo actos de caballerosidad. Hay gente que me dice, Luis, ¿qué te parece la película de Cameron? La historia de amor, esa Leonardo DiCaprio, esa historia de amor, todos sabemos que no sucedió. Pero bueno, el Hollywood necesita una historia como esta porque si no nos aburriría la película. Sin duda. Pero lo que sí te puedo decir, le digo yo a los que me preguntan, es que hubo muchas historias de amor a bordo del Titanic, de amor. De amor, de sacrificio y de entrega. De sacrificio, porque al fin y al cabo el sacrificio es el amor. Sí. Esa pareja española, además, que eran riquísimos, que llevaban 18 meses de luna de miel, y que él se despide de ella, cede su sitio a una chica joven y sienta a su mujer en el bote y su sitio se lo cede a una chica joven. No, ¿hay mayor amor que ese? Ya. O sea, como esto, te puedes contar todas las que quieras y más. Bueno, ahí tenemos la historia de Violeta Jessop, ¿no? La camarera del Titanic que llegó a recoger a un bebé que años después, cuando esta señora ya era anciana, recibió pues una misteriosa llamada, ¿no? Que probablemente fuese la de aquella persona que salvó. Es increíble. Y el cúmulo de fatales coincidencias, ¿no? El California, ¿no? A media hora del Titanic, o la radio apagada, en fin, hay una cantidad Eso fue claramente una villanía, y le costó, como en aquella época, pues las cosas de la caballerosidad, lo acabamos de comentar, pues aunque no se pudo acusar fehacientemente a su capitán, a Stanley Lord, pero quedó desacreditado de por vida.
Ya. Aparte del Titanic, que como decimos cubre una buena parte del libro, muchos de los naufragios que se recogen en esta publicación han sido resultado de conflictos bélicos, ¿no? De la Primera y la Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra Civil. Sí, claro. Tenemos, por ejemplo, el Wilhelm Gastloff, que es un transatlántico alemán hundido por un submarino ruso en aguas del Báltico, que lo he sacado aquí porque es el barco en el que más pérdidas de vidas humanas ha habido en la historia. Está también, que me parece una historia apasionante, la del Indianapolis, el crucero norteamericano, que con total desconocimiento por parte de su comandante se le manda en los últimos días de la guerra a la isla de Tinian a llevar un cargamento secreto que luego resultarán ser, sin que el comandante lo sepa, las 2 bombas que se lanzarían sobre Hiroshima y Nagasaki. Y el barco termina hundiéndose de una manera, además, patética, atroz, ¿no? Y entre los 2.200 que lleva a bordo, solo sobreviven 300. Muchos de ellos son devorados por los tiburones. Se le tiene a este hundimiento por el mayor aquelarre de este tipo de escualos, ¿no? De la historia, ¿no? O sea, una historia increíble, ¿no? La de al final de la Guerra Mundial. Yeah. Y bueno, y hay otros más también, ¿no? Porque sin necesidad de ir a la guerra, nuestro San Telmo, que fue enviado a sofocar a Perú las insurrecciones cuando empezaron los países sudamericanos a buscar su independencia, ¿no? Y desapareció porque era un barco con muchas averías, y desapareció, y resulta que estamos casi seguros de que los 644 hombres que iban a bordo les cabe la gloria, bien que efímera, de haber sido los descubridores de la Antártida, ¿no? Es decir, tenemos todo tipo de barcos. Tenemos otro barco hundido por un submarino alemán, el John Berry, que es una historia magnífica, porque se supone que ahí envió un tesoro Roosevelt a Stalin, porque en esa época de la guerra Stalin ponía los muertos, sí, y Roosevelt el dinero, y entonces le manda un tesoro como compensación un tesoro en oro, como compensación de guerra que nunca se ha encontrado y se está buscando por todos los medios, ¿no? En fin, el Castillo Elite, nuestra guerra civil, que a 3 semanas de acabar la guerra, pues es hundido en la bocana de Cartagena con 1.477 soldados muertos en el minuto más luctuoso, sin duda, de la guerra civil y la peor tragedia marítima contemporánea, ¿no?, de España. En fin, como digo, hay muchos casos distintos, los he recogido un poco en función de, pues cada uno por una razón, ¿no? El Reina Argente, que como he dicho antes, es el objetivo número 1, que yace ahí a poco más, sobre 100 metros, tan cerca de nosotros y no somos capaces de dar con él. Y eso que yo lo he buscado con los medios mejores de que pueda disponer un buscador de naufragios, sí. Que lo cuento también ahí, el ofrecimiento que nos hizo Paul Allen, que era el cofundador de Microsoft, que nos dejó a la Armada su megayate, un yate de 140 metros, 2 helicópteros, que dentro lleva otro yate para puertos donde no puede entrar el grande, y un submarino, en fin. Con este barco estuvimos buscando el Reina Regente y es muy difícil. A fecha de hoy no es que no lo encontremos, porque yo el Reina Regente, siendo comandante del buque de buceadores de la Armada, Poseidón, ya lo he buscado por activa y por pasiva, sí, y hemos encontrado muchos naufragios en esa zona. Piensa que solamente en el litoral atlántico andaluz, desde la desembocadura del Guadalquivir a Tarifa, sí, hay más de 1.000 pecios. Lo que pasa no es que no lo encontremos, es que no somos capaces de identificarlos. Claro. Porque la corriente del estrecho de Gibraltar es tan agresiva que enseguida los entierra. Ya. Entierra y dispersará muchos restos, claro, también. Y dispersa muchos restos, claro. Bueno, pues ver un barco irse a pique tal vez sea la imagen que mejor ilustra una tragedia, ¿no? Si dolorosa es la pérdida de vidas humanas, al fondo del mar pues se van también sueños por cumplir, proyectos de vida, vínculos humanos de todo tipo, la vida en toda Exacto. la extensión de la palabra, así es. Luis Moya Ayuso, capitán de navío, autor de Eso no estaba en mi libro de Historia de los Naufragios, de Editorial Almuzara. Pues gracias por estos minutos, don Luis, ha sido un verdadero placer.
escucharle. Pues un placer también para mí, Jorge. Muchísimas gracias por pensar en mí. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, adiós. I see you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air. So let's take it from there, 'cause I know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? 'Cause I don't know, sure know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. Why don't we let it grow? Why don't we let it, why don't we let it grow, 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 grow? It grows stronger for every day. We just can't keep it away, no. Grow, 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 grow. It grows stronger for every day. We just can't keep it away. Oh, make you move before someone takes your place. I know how you feel, but you're scared to say to my face. I sure know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. Why don't we let it grow? Why don't we let it, why don't we let it grow, 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 grow? It grows stronger for every day. We just can't keep it away. Grow, 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 grow. It grows stronger for every day. We just can't keep it away. Después de hablar de barcos que desaparecen, los próximos minutos lo hacemos de los barcos que se encuentran, gracias a la labor llevada a cabo por arqueólogos subacuáticos. La arqueología subacuática, una disciplina que nos trae pues buenos recuerdos y nos atrae especialmente, y que ya hemos tratado en podcasts anteriores. Bien es cierto que fueron capítulos emitidos hace ya un tiempo. Por eso volvemos a ponernos en contacto con Rafael Castán, miembro de SONARS, la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática. ¿A cuáles son las novedades en torno a la disciplina en España? Y si existe un pecio especialmente interesante, dedicamos este tiempo que empezamos saludando nuevamente a Rafael Castán. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por esta oportunidad de poder charlar con vosotros. Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Cuándo se crea SONARS? SONARS se crea en el año 2018. Pero algunos compañeros provenimos de una asociación anterior, sí. Pero decidimos fundar SONARS para dar un mayor impulso y una fuerza nueva para poder investigar y prospectar y localizar lo que nos apasiona, ¿no? Que es la arqueología subacuática. Os creáis como Asociación Nacional de Arqueología Subacuática, por tanto, en 2018, y desde entonces los objetivos parecen claros. El principal, pues desentrañar los secretos, ¿no?, del pasado a través de la prospección arqueológica subacuática desde la prehistoria. Cuando uno oye esto, oír hablar de la prehistoria, pues es como oír hablar de las cuevas que encontramos en tierra, ¿no? Tanto Tito Bustillo, por ejemplo, como Altamira. ¿Qué puede encontrarse bajo las aguas? Pues bajo las aguas de época prehistórica podríamos encontrar prácticamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que la arqueología subacuática se encarga del estudio no solamente de lo que hoy en día está sumergido, sino de lo que en algún momento lo ha estado. Uh-huh. Y muchos de estos asentamientos buscaban zonas en las orillas de los ríos, en las zonas ribereñas o en las zonas lacustres, ¿no? Sí. Y es probable que se pudieran encontrar restos de este tipo, ¿no? En zonas que hoy en día en otro tiempo no los tuvieran. Ya. Oye, y cuando habláis de actualidad, porque hacéis estudios desde la prehistoria, como hemos dicho, hasta la actualidad, ¿cuál es el pecio más contemporáneo que habéis descubierto? Bueno, descubrir un precio a veces es muy complicado. Lo que hacemos es estudiar pecios que sabemos que están, ¿no? Para poder estudiar un pecio tendríamos que contar con lo que se llama en arqueología un hallazgo casual. Algo que no estuviera estudiado. Yeah. Nosotros en este momento tenemos un proyecto muy interesante que se llama el proyecto de las tierras del Ebro, del Mar del Ebro, donde estamos tratando de localizar, de posicionar una serie de pecios del periodo de las dos guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, que están en la zona de Tarragona, en las costas españolas de la zona de Tarragona, ¿no? Ajá, sí, sí. Oye, ¿cuánta información se puede extraer de un pecio?
innumerable. A mí ahora me daba mucha pena ver las noticias que está viendo sobre el galeón San José, que están en aguas, que el gobierno colombiano quiere sacarlo porque dice que tiene un valor determinado en millones de dólares. No sé si hablaban de 20.000 millones, una barbaridad. Uh-huh. Y me da mucha pena que lo que se plantee sea simplemente el valor económico. La información es múltiple y desde diversos puntos de vista, por supuesto desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista humano. Yeah. No podemos dejar de tener en cuenta que los pecios no son otra cosa, aparte del valor cultural, que tumbas sumergidas. Entonces, allí viajaban personas, allí viajaba gente, y la información que nos puede dar mucho más allá del valor económico que pueda tener, que seguramente a la hora de la verdad no sería tanto como están diciendo las noticias, y eso habría que ponerlo en duda, sí. Es la información que nos puede dar. ¿De dónde venía el barco? ¿Con cuántas personas? ¿Por qué se hundió? Bueno, en este caso parece que está claro por el ataque de los ingleses, ¿no? Pero cuando estudiamos un pecio, si estudiamos el barco o los restos que podamos tener, podemos saber en qué dirección iba, qué ruta llevaba, qué cargamento llevaba, dónde había tomado este cargamento, provenía de qué zona, dónde se había fabricado, etcétera, etcétera, etcétera. La información que nos puede dar es infinita. Claro que sí. Claro, dónde se había fabricado, el cargamento que llevaban, cuántas personas se podían llevar a bordo, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? No sé si las causas... Mira, Sí, dime. No, perdóname. No, que te preguntaba que no sé si además de todos estos elementos que podéis llegar a descubrir en un yacimiento, en un pecio en este caso, también se pueden llegar a conocer las causas del naufragio de la embarcación. Dependiendo de la época del naufragio, sí. Claro. Si tenemos restos de la embarcación, sí, y además la información que nos puede dar es importantísima. Por ejemplo, en este proyecto que te he comentado, que queremos estudiar, porque todavía estamos en un proyecto preparándolo todo, sí. Barcos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, obviamente muchos de ellos fueron torpedeados, pero hay una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta. España, durante las guerras mundiales, en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, fue un país neutral donde no intervino. Uh-huh. Y por lo tanto, las aguas de España eran aguas neutrales porque los barcos podían transitar con seguridad. Los barcos que venían, por ejemplo, ingleses, italianos, sí. Pasaban a menos de 3 millas de la costa de la península ibérica. ¿Por qué? Porque se sentían seguros. Claro. Al estudiar el hundimiento de un barco que haya sido bombardeado o torpedeado por un submarino, es muy importante ver dónde tiene el torpedo. Uh-huh. Si lo tiene por la parte de mar adentro, bueno, no habría ningún problema, pero si lo tiene por la parte cercana a la costa, ese submarino que le atacó estaba en aguas neutrales. Y una de dos, o España colaboró o se habían saltado la ley de la torera, ¿no? Son datos muy interesantes y muy importantes, ¿no? Que pueden aportar luz sobre muchos enigmas que tenemos. Desde luego que sí, claro, efectivamente. Las costas peninsulares imagino que serán especialmente interesantes, ¿no? La Mediterránea sin duda. Con Luis Moyá hemos hablado anteriormente y él hacía hincapié en la importancia del estrecho de Gibraltar en cuanto a la cantidad de naufragios que se han dado pues, por el volumen de tráfico que soporta desde la antigüedad y la dificultad que supone estudiarlos por las corrientes que se producen en la zona. No sé si desde Sonars tenéis algún trabajo hecho en el estrecho de Gibraltar. No, lamentablemente todavía no. No tenemos, en el estrecho de Gibraltar no hemos podido trabajar todavía, no hemos podido investigar ninguno resto. Ya. Sí que sería interesante poder hacerlo, pero en este momento no hemos podido todavía trabajar. Estamos más centrados en la zona del Mediterráneo y sí que hemos trabajado desde el año pasado en las rías gallegas, uh-huh. Concretamente en la ría de Segaño, en La Coruña, en la provincia de La Coruña, cerca del Ferrol, y estamos preparando un proyecto muy interesante en un río, en el río Segre, en la provincia de Lérida, con un tema relacionado con la guerra civil. En el río Segre, claro, la actividad subacuática no solamente se desarrolla en aguas, en mares y océanos, también en aguas interiores, ¿no? Evidentemente, claro. Uh-huh. Siempre que allá donde pueda haber restos dejados por el ser humano, ya sean a nivel de barcos hundidos o a nivel de construcciones del tipo que fuere o cualquier otro enser, cualquier batalla que se haya podido producir, por ejemplo, que es lo que estamos investigando ahora mismo en la provincia de Lérida. Uh-huh. Oye, de todos los proyectos en los que has participado, Rafael, ¿cuál es el que más te ha aportado como arqueólogo subacuático, si es que hay alguno destacable?
Pues no me costaría. Mira, esto es como un padre con sus hijos, ¿no? Sí, Me costaría mucho poder decidirme por uno, ¿no? Yo quizás destacaría el que se desarrolló en la isla de Cabrera, con unos barcos griegos, sobre todo quizás porque también era más joven y era el más novedoso, ¿no? Para mí, quiero decir, fue más o menos como mi bautizo, ¿no? Pero me costaría mucho poder decidir, porque la verdad es que todas las épocas son interesantes. Yo por mi formación soy especialista en navegación del mundo antiguo. Estoy doctorándome en seguridad a bordo en el mundo antiguo, en la navegación del mundo antiguo, y es lo que más me llama la atención. Pero cuando hemos estado mirando cañones del siglo XVIII en la ría de Segaño, en el Ferrol, pues ha sido realmente apasionante, ¿no? Y la información que nos daban los cañones que estábamos estudiando, pues bueno, fue sorprendente. Muchos de los restos que encontráis se pueden sacar a tierra, ¿no? Para que luego puedan ser expuestos en un museo, por ejemplo, y que por supuesto aporten al conocimiento. Por poder se pueden, pero cuando estamos en un proyecto hay que distinguir si tenemos el permiso de prospección, claro, que sería simplemente buscar, localizar, geoposicionar, y luego habría que solicitar para otra campaña un permiso de excavación y extracción, que sería poder sacarlos. Pero para eso ya es un tema más complicado, depende qué tipo de restos y, por supuesto, en el caso de que sea así, hombre, siempre se hace de acuerdo con la autoridad pertinente y tenemos que asegurar que lo que se vaya a sacar va a estar conservado, que va a haber un museo determinado, el que nos marque la autoridad, donde se van a conservar estos restos y demás. Ya. Sí, pero por poder se podría. Lo digo porque también son otros muchos los restos que no se pueden sacar del agua, ¿no? Sí, evidentemente, hay muchos restos que no se van a poder sacar. Algunos de ellos, por lo que te comentaba antes, ¿no? Que tener en cuenta que es una tumba y algunos estados, por ejemplo, no permiten que se toquen las tumbas de estado. Son tumbas donde han muerto marineros o soldados y demás. Y aparte, algunos restos no se pueden sacar directamente por su fragilidad, ¿no? Si decidimos, por ejemplo, tenemos el pecio de Mazarrón, importantísimo, es un pecio del siglo VII antes de Cristo. Cuando se excavó se decidió dejarlo donde estaba, porque si se sacaba era muy probable que se malograra el material, ¿no? Y era más importante la conservación in situ. La verdad es que para un arqueólogo subacuático vivir cerca del Mediterráneo, a orillas del Mediterráneo, se convierte en un auténtico lujo, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los mares más transitados desde la antigüedad. Sí, desde luego. El Mediterráneo en el mundo antiguo, bueno, pues no solamente hay que pensar, si hablamos de nuestro país, que han pasado fenicios, romanos y griegos, cartagineses, y obviamente todas estas civilizaciones que llegaban hasta aquí tenían sus percances, ¿no? Claro. Y luego España. Podemos hablar de que en algunas zonas es realmente un campo minado de ánforas, de anclas, de anclas líticas, y cada una nos da su información, nos aporta una parte del pasado. Sí. Luego llegaría Roma, después, la época medieval, ¿no? España y su imperio, sí. El Imperio Otomano, que también contribuye a que... Sí, es muy curioso, por ejemplo, que de época medieval los restos que solemos tener son mucho menores, por una cuestión... curiosa, ¿no? Quiero decir que es el material que se utilizaba para transportar. Obviamente, si hablamos de época medieval y tal, igual que del mundo antiguo, los cascos de los barcos no se han conservado, salvo casualidades, porque se han protegido por algún motivo concreto, que se haya quedado enterrado, que se haya quedado protegido de alguna manera. Yeah. Porque la madera es devorada por un bichito que se llaman la broma, que se llama el Ténedos navalis, y acaba con toda la madera. ¿Por qué tenemos restos del mundo antiguo? Pues porque el material que se utilizaba para transportar el material solía ser cerámico. Y este se ha conservado. ¿Qué ocurría en época medieval? Que los cofres que se utilizaban solían ser de madera. Bueno, cofres, cajas y barriles, que sí que se han conservado. Los aretes de los barriles sí que nos han llegado a encontrar. Claro. Y ahí podemos deducir que había una carga. Por eso es mucho más complicado hoy en día encontrar descubrir un pecio de época medieval que de época romana o griega, por ejemplo. Qué curioso, ¿no? Cómo a través de los materiales también se puede ir estudiando la evolución humana, desde el transporte que se hacía con elementos cerámicos a la madera y hoy en día el plástico, que tantos quebraderos de cabeza nos trae.
y traerá. Sí, sin duda. Oye, el plástico no va a tener fin. Sí, claro que sí. ¿En qué proyectos estáis embarcados actualmente en Sonars, Rafael? Pues principalmente en este momento estamos llevando a cabo los dos que te he comentado, que son los dos de época contemporánea, el del Mar del Ebro, que es estudiar una serie de barcos de ambas guerras mundiales y con la característica de que están a gran profundidad algunos de ellos y hace falta hacer uso de un buceo técnico, y con lo cual nos obliga a tener una simbiosis con diferentes entidades, así como con el ejército, con la marina, ¿no? Y el otro que estamos llevando a cabo, estamos a expensas, ya hemos tenido conversaciones con las autoridades locales y demás, es el que te he comentado en este pueblecito de Lérida, donde hubo un combate y una riada se llevó por delante unos tanques que eran del bando republicano, porque eran de fabricación soviética. Uh-huh. Y se supone que están todavía debajo en el lecho del río. Uh-huh. Y para eso estáis trabajando, para eso estamos trabajando, para ver si... porque tenemos la constancia de que alguno se quedó allí. Sí. Lo que no podemos saber es que desde el año 1938 hasta hoy, si alguien lo ha sacado, algún chatarrero, ha sufrido algún tipo de expolio, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual lo primero sería poder ubicarlos, colocarlos, geoposicionarlos y a partir de allí ver cómo se continúa con el proyecto. Bueno, pues la historia de la navegación es también la historia de los naufragios, la historia que escriben profesionales, historiadores que para descifrar cómo vivieron nuestros antepasados, pues echan mano de documentos y piezas arqueológicas, algunas de las cuales están sumergidas en el fondo de mares y océanos. Piezas a las que llegan personas como Rafael Castán, arqueólogo subacuático, miembro de Sonars, la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática, a quien agradecemos mucho que nos haya acompañado una vez más. Y bueno, pues que ha sido un placer, Rafael, volver a contar contigo. Así que, como ya tenemos el contacto... El placer ha sido mío. Yo os agradezco mucho que hayáis contado con Sonars y conmigo en concreto. Pues un abrazo y hasta una próxima ocasión. Un abrazo muy grande. Gracias, Jorge. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Tiempo de libros, los que dedicamos en Librería Robinson y que nos sirven para tener una idea, ¿no?, de lo variado que puede llegar a ser todo lo que se publica en relación con la náutica y la navegación. Manuales, novelas, derroteros, libros técnicos de construcción naval o meteorología, por ejemplo, fotografía y también publicaciones que tienen el deporte de la vela como gran protagonista. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Juan Melgar, muy buenas. Hola, Jorge, estupendamente, un placer estar aquí otra vez. Hoy hablamos de deporte de la vela con mayúsculas, porque aunque cualquier actividad deportiva en la mar ya es grande de por sí, hablar de la Copa América nos pone, digamos, en otro nivel, ¿no? ¿Qué libro es el de hoy? ¿Qué nos traes? Pues mira, el libro de hoy se titula La Fórmula 1 del mar. Uh-huh. Y ¿por qué la Copa América de vela debería interesarte aunque nunca te hayas subido a un barco? Y es, bueno, como todo el mundo puede intuir, es un libro sobre la Copa América. Yeah. Está publicado por Libros de Vanguardia, la editorial de Barcelona, porque obviamente se nos viene la celebración de la Copa América en Barcelona. Uh-huh. Como todo aficionado sabrá. Sí. Pero bueno, este es un libro, la verdad es que estupendo. Es un repaso a todo lo que es la Copa América, desde sus orígenes, la historia, en qué consiste, un poco por todo, hasta enlazar también especialmente con lo que con nuestros días, ¿no? Pues también se centra en lo que significa para Barcelona, lo que ha significado, por ejemplo, en otras celebraciones que ha habido en España, sobre todo las dos otras que ha habido en España, las dos de Valencia 2007 y 2010. Sí. Y también habla de hace un repaso a los principales protagonistas de la Copa América a lo largo de los 100 y pico años de historia que tiene ya la Copa América. Uh-huh. Esta es la 37ª edición, si no me equivoco, la que se va a celebrar. Y la verdad es que es un libro muy interesante, tanto para los que saben del tema, para los aficionados a la vela, que siempre pues al final, quieras que no, pues uno siempre sabe, comenta y habla y sigue un poco la Copa América, ¿no?, tan espectacular. Sí. Pero que es de lectura fácil y entretenida, y la verdad es que lo recomendamos un poco para ir metiéndose en
en el tema, ¿no? Porque nos va a dominar un poco a los aficionados, ¿no? Un poco todo lo que vamos a comentar y vamos a ver. El subtítulo ya lo has dicho, ¿no? Es llamativo y llama la atención, sin duda, de quien se acerque a su portada, ¿no? ¿Por qué la Copa América de vela debería interesarte aunque nunca te hayas subido a un barco? Parece que son muchas las conclusiones que pueden sacarse de este libro y que el propio autor, Pier Giorgio Sandri, con él lo que hace es invitar a todo el mundo, ¿no? A que pueda echarle un vistazo porque puede interesar a todo el mundo. Sí. Aparte de los aficionados a la vela, efectivamente la Copa América es una competición deportiva de esas con un impacto muy significativo en la población donde se celebran, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, también en el libro que habla de las cifras que supuso para Valencia y bueno, son impresionantes, ¿no? Todo lo que supuso es de esas competiciones deportivas que bueno, un poco también como las Olimpiadas, ¿no? Como los Juegos Olímpicos, un poco a menor escala, pero por ejemplo, ¿qué supuso los Juegos Olímpicos para Barcelona en el año 92? Pues la Copa América un poco fueron los Juegos Olímpicos de Valencia, ¿no? En ese momento se reformó el aeropuerto, todo el puerto, ese edificio de los Vélez, en fin, la huella de la Copa América va a permanecer en Valencia para siempre, como si dijéramos, o muchísimo tiempo. Sí, porque además la Copa América, como dice bien el libro, es la Fórmula 1 de la vela, igual que la Fórmula 1 de coches, que pronto podréis disfrutar también en Madrid, parece. En ella se invierte mucha tecnología. Exacto, siempre ha supuesto un poco el sumum, ¿no? O lo más avanzado de la tecnología y siempre ha impulsado también los cambios muchas veces en la navegación, ¿no? Porque muchas cosas de las que se adoptan para estas regatas y para este tipo de competiciones luego eventualmente acaban bajando como que dice, o llegando al común de los mortales, ¿no? Al navegante más de pie. Claro. Hombre, yo no sé si la vela de crucero se va a basar en foils como estos barcos, ¿no? Si va a llegar a tanto. De hecho, hay opiniones en el libro que dicen que bueno, que no creen que esto, o sea, que quizá esto ya ha subido a un nivel en el que es muy difícil que eso se traslade o determinadas cosas, ¿no? Irse de crucero con la familia un día de verano con cascos y a 30 nudos con los foils, pues no lo veo, nos cuesta un poco todavía verlo. Sí. Además, bueno, en este tipo de competiciones, pues grandes magnates han hecho grande la competición invirtiendo mucho dinero, ¿no? A ver cuándo vemos tu nombre o el mío como benefactores de la Copa América. Juan, no sé cómo lo ves. No creo, yo creo que el barco de Robinson todavía va a costar. Sí. Yo con invertir no, gastar dinero en el mío ya tengo bastante, o sea que como para buscarme... Sí, ya como para buscarme ahí un cacharro de estos con foils y con velas, yo que sé qué. Está claro. Oye, para poder adquirir este libro, cualquiera de los que tenéis en Librería Robinson, ya sabes que siempre recordamos dónde estáis y qué podemos hacer para ponernos en contacto con vosotros. Dinos, Juan. Pues mira, lo mejor es que nos visiten y que miren los libros y que los vean, los toquen, los ojeen y nos pregunten aquí en persona y podamos hablar. Y el que no pueda venir, pues siempre tiene nuestra página web, por ejemplo, para ver todo nuestro fondo, en el que incluso hay más libros de los que tenemos en la propia librería, porque no siempre tenemos todos ahí, o hay a lo mejor ediciones que van pasando, o bueno, ahí se puede ver todo nuestro catálogo. Y también eso obviamente se puede pedir a través de la web, nos pueden llamar por teléfono, nos pueden escribir un email, como más cómodo les resulte. Bueno, pues como hacemos siempre, tomamos nota para poder ponernos en contacto con vosotros y adquirir algunos de los títulos, de los muchos de los títulos que tenéis en Librería Robinson. Gracias, Juan, por tu compañía. Nos volvemos a escuchar dentro de 15 días. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer estar aquí, como siempre. Un abrazo. Es muy duro, es muy duro y además de aquella, pues el barco tampoco era el idóneo, porque además era el barco que teóricamente los franceses decían de 4.000 caballos y lo pasamos muy mal porque el hacer un remolque, fíjate, el que hicimos desde ya son 1.000, yo creo que echamos 50 y pico días, tuvimos que entrar en Azores porque no teníamos ya combustible, ni comida, ni nada.
Francisco Roces, marino mercante que dedicó buena parte de su vida profesional a navegar en remolcadores de altura. Es momento de poner la máquina del tiempo en marcha, arriar velas y navegar al pasado para saber algo más de las Españas de ultramar y sus exploraciones. Hoy, más que conocer nombres propios de marinos ilustres, viajamos al año 1819, cuando la llamada Escuadra del Mar del Sur trabajaba para proteger los intereses de la corona española. Adelante, Josu, cuéntanos. Muy buenas aquí desde el Muga a todos. Bueno, esta vez voy a contaros una historia partida en dos, un poco con un prólogo y luego la historia, que no es de un personaje, aunque, bueno, hay un personaje, pero no es un personaje sino una acción, ¿no? Entonces, bueno, esta es la acción que sucedió en 1819 en el cruce, en el paso del estrecho, en el paso del Cabo de Hornos, en el que, bueno, un gran barco, el navío San Telmo, pues se perdió. Pero antes de eso, había que contar un poco que gracias a nuestros Borbones, al Carlos IV, a Godoy, al Príncipe de la Paz y a todos esos, en un imperio ultramarino como el nuestro, pues ellos tenían como lema la marina poca y mal pagada. Y así, pues bueno, entre eso, la situación de España después de la invasión en 1815, pues la flota española estaba en una situación bastante crítica. Esto lo que hizo, pues bueno, estaba a partir desde 1810, por ejemplo, la independencia de Chile, etcétera, pues había que luchar por mantener todas los españoles de otro hemisferio, es decir, todas las posesiones y toda la España del otro hemisferio. Para ello, al no tener precisamente una marina en condiciones, había que buscar unidades navales en el extranjero. Y así vino lo que, bueno, podemos llamar un poco la costumbre que tenemos en este país muy arraigada, que es lo de, bueno, vamos a sacar algo de algo. Y nuestro Fernando VII, el rey, este Borbón, pues junto con su camarilla, que es una palabra que la creó él, se creó allí con, bueno, pues grupo de gente, como en este caso pues tenía personajes de la catadura de un aguador que estaba en la camarilla, un antiguo esportillero que había ganado, bueno, haciendo fortunas, que era Antonio Ugarte y demás, es decir, con gente de cualquier ralea, pero que le hacían bien la pelota y tal, pues al final lo que hizo, junto con el embajador ruso, es hacer una compra por un montón de millones de una serie de navíos y fragatas ¿cómo se llama?, al Imperio Ruso. Este dinero, en el fondo, nunca se llegó a pagar del todo, parte del dinero se perdió por el camino, los barcos eran un desastre, pero bueno, al final acabaron llegando. En una investigación que se llegó a hacer, que no llegó a nada, pero no quedó duda alguna sobre, bueno, la implicación directa de la corona en este asunto. El caso es que con esos barcos y lo poco que quedaba en esos momentos había que llevar soldados, había que llevar pertrechos para poder seguir manteniendo el imperio en la medida que fuera posible. Entonces, bueno, pues a partir de aquí salieron varias comisiones y varias escuadras, y una de ellas fue la que fue mandada por Rosendo Porlier, que es la Escuadra del Mar del Sur, que estaba compuesta por 4 navíos, 2 navíos, mejor dicho, el San Telmo, el Alejandro I, que era uno de estos fiasco y la corrupción. Luego 2 fragatas, ¿no? Una fragata mercante y otra que era la Primorosa, y una fragata militar, la Prueba. Y con eso salieron llevando para cruzar el Cabo de Hornos y poder llegar a Callao y llevar las tropas necesarias para poder mantener, tropas y pertrechos para poder mantener la defensa. ¿Qué sucede? Pues que tenemos ya a nuestro barco Alejandro I, que ya salió tarde y al poco de salir tuvo que volver, a la mitad, a la altura de la raya del Ecuador, pues le entraba tanta agua que tuvo que volver, con lo que ya perdimos un navío. A base se tuvo que hacer paradas en Río de Janeiro para calafatear, y al final, pues de ahí ya se paró en Montevideo. Y la cosa estaba tan fea, voy a atrasar un poco, que incluso Rosendo, nuestro Porlier,
le contestó cuando se despedía en Cádiz, adiós su compañero Francisco Espelius, que estaba en Cádiz, y le dijo: adiós, Frasquito, probablemente hasta la eternidad, porque veía cómo se encontraban las cosas y lo abandonado que se encontraba todo. El caso es que Porlier en el San Telmo pasaron un temporal enorme, un temporal muy fuerte en el paso del Cabo de Hornos, y con la fragata mercante Primorosa, cuando vio, le dieron unos golpes, o sea, se rompió el timón, en San Telmo estaba totalmente masacrado, y al final fue con el viento, no podía aguantar y acabó yéndose hacia el sur, perdiéndolo. La fragata Primorosa apuntó en los 62 grados latitud sur y 70 grados latitud oeste del meridiano de Cádiz cuando vio la última posición del San Telmo. Después esta fragata llegó al Callao, así como la otra fragata llegó a Guayaquil para dar fe un poco de que quedaron esperando por el San Telmo, pero en San Telmo realmente se cree que acabó sobre la isla Livingston, y allí estos 644 tripulantes fueron los primeros europeos que llegaron allí, y allí quedaron, nadie los pudo rescatar. Unos meses después de esa pérdida, William Smith, en un navío británico, en el Bergantín Williams, tocó tierra allí y encontró en la isla de Livingston restos de un navío que identificó como español, que encontró el león rampante de la proa, ¿no? Esto lo mismo se confirmó por el marino James Weddell, que incluso aventuró la posibilidad de que estos náufragos sobrevivieran algún tiempo alimentándose allí. El caso es que estos fueron los primeros europeos que llegaron allí de una forma terrible y dramática, que fueron Porlier y sus hombres. Y en las islas Livingston en las islas Shetland, hay una placa que recuerda a estos marineros que naufragaron en 1819. Hicieron lo que tenían que hacer, lucharon como tenían que luchar, estos contra los elementos, otros perdieron en las costas, mientras el rey Borbón se quedó con la pasta de los barcos en malas condiciones que compró el zar. Esta es un poco esta historia, que no es tan brillante, pero también es real, de la historia de España en la mar. Pues sí, intrigas palaciegas, negocios turbios, una armada mal pagada y barcos en malas condiciones. Así todo, esta sección, las Españas de ultramar y sus exploraciones, tiene todavía grandes hazañas que narrar. Eso será dentro de 15 días. Así que aquí te esperamos, Josu. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Venga, hasta luego. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. La verdad es que no es un asunto muy edificante, pero los barcos que se han ido a pique, han sido protagonistas en este podcast y lo seguirán siendo. Por eso queremos dedicar los minutos que tenemos con Roberto Bucetas para saber algo más respecto a la normativa que rige en torno a los naufragios. Normativa y protocolo a la hora de responder a situaciones en las que tenemos la certeza de que hay que abandonar el barco. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Lo hemos dicho muchas veces, y es que si hay un aspecto de la navegación que esté especialmente regulado, ese es el de la seguridad. Y si hay una situación especialmente delicada en la que se ponen en riesgo vidas humanas, a veces es cuando un barco se hunde. ¿Qué tipo de normas regulan en caso de naufragio? Bueno, sí, todo el tema de naufragios ha generado normativa internacional al respecto, porque lo que pasa es que cuando hay un siniestro y hay pérdida de vidas humanas fundamentalmente, o hay muchos daños desde el punto de vista medioambiental, la administración ve que ha habido fallos en ese naufragio, y lo que se hace es buscar intentar regular para intentar proteger y prevenir que nos vuelva a suceder causas similares, ¿no? Haciendo un poco de historia, podemos llegar a ver un poco los convenios internacionales que han surgido a raíz de naufragios significativos y conocidos por la mayoría, por todos, ¿no? Sin ir más lejos, podéis empezar por el Titanic, ¿no? Que hablasteis en este podcast, se va a hablar incluso de él, ¿no? Que en el año 1912 se perdió en aguas de Terranova, y donde se perdieron entre tripulantes y pasajeros 1.500 personas, ¿no? A raíz de ese naufragio, a raíz de ese siniestro,
surge un convenio internacional, quizás el convenio internacional más importante desde el punto de vista de la seguridad, que es el SOLAS. Es un convenio internacional para la prevención de la seguridad de la vida humana en el mar, ¿no? Entra en vigor la primera versión en 1914 para entrar posteriormente en vigor en 1980. Todo lo concerniente, bueno, pues objetivos de este convenio internacional, surgido a raíz del naufragio del Titanic, pues es un poco especificar y redactar todas normas sobre la construcción de los buques, equipamientos y explotación de los mismos, al objeto de garantizar que la seguridad de los propios buques y la seguridad de sus personas, ¿no? De las personas que van a bordo. Cabe destacar que en casi todos estos naufragios de este tipo de buques siempre se habla de lo mismo, ¿no? Es el barco que, era el barco más seguro del mundo, el barco más nuevo, el barco más seguro, y pues al final sufre un siniestro, ¿no? Que es un poco, en cierto modo, es hasta paradójico, ¿no? Pasando en el tiempo, avanzando en el tiempo, podemos llegar al Andrea Doria y un abordaje que tuvo otro transatlántico, y también fue en aguas de Terranova, en este caso fue un abordaje contra otro barco, contra otro transatlántico, que fue el Estocolmo. Pues el Andrea Doria se hundió y sufrieron la muerte de 51 personas y 5 personas del otro barco, del Estocolmo. A raíz de este hundimiento de este barco, surge el Convenio Internacional para la Prevención de los Abordajes, lo que se conoce como el COLREC. Surge en el 72. Bueno, desde el año 1956 el Convenio Internacional sale en el 72. Y es el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes que tenemos hoy. Surge a raíz de ese hundimiento. Pasaron ahí cosas muy raras, errores en referencias a los otros barcos, en las marcas, distancias, problemas con el radar, cambios erráticos de rumbo, y al final se produjo un abordaje, y a raíz de eso se empezaron a establecer las normas de reglas de rumbo de gobierno para la prevención de abordajes, ¿no? Andrea Doria, un barco también bastante conocido en los ambientes marítimos, ¿no? Avanzando un poco más en el tiempo, el tema de petroleros, bastante conocido incluso en nuestras aguas, ¿no? Los siniestros debidos a los buques tanque y a los buques petroleros. Quizás el desencadenante de la mayor tragedia, la primer gran tragedia en un barco de estas características fue el Torrey Canyon. El Torrey Canyon se hunde el sur de Inglaterra en el año 1967. Es un barco de 250 metros de eslora y, tiene un vertido de 120.000 toneladas de crudo. Sí. A raíz de ese momento, pues, la administración empieza un poco a tomar cartas en el asunto y ver un poco que habría que regular qué pasa o qué hay que hacer cuando sufre un petrolero una desgracia de estas características, que hay que hacer. A raíz del hundimiento del Torrey Canyon surge el convenio Marpol, que es otro convenio internacional de la IMO que está en vigor en estos momentos, ¿no? En ese caso entra en vigor en el 83 y fue redactado en 1973. Ahí, pues pasó de todo, no se sabía lo que hacer. Se intentó, lo bombardearon con explosivos para intentar provocarle un incendio para que el crudo no fuera a la mar. No sabía qué hacer. Una tragedia medioambiental, la primera tragedia medioambiental en este tipo de barcos, ¿no? Después fueron conocidos también en petroleros el Amoco Cádiz en Francia, y hablando un poco de desgracias medioambientales, el Exxon Valdez, que es conocido quizás por todos en Alaska y aquí en España. Pues los 3 grandes siniestros en buques petroleros pueden ser ocurrido en el Urquiola, en La Coruña, en el 76, una maniobra de entrada con un bajo que no estaba marcado en la carta. El Mar Egeo en 1992, también en La Coruña, parece que todo va para aguas gallegas. Y por último, el que conocemos todos, que es el Prestige, ¿no? Eso sería desde el punto de vista de los buques petroleros, ¿no? Bueno, hay más. Sí, se te olvida el Costa Concordia, que no tiene nada que ver con la normativa en materia de naufragios, pero quizás sí algo más con las cualidades personales que debe tener un capitán, ¿no? A la hora de afrontar una situación. Exactamente, sí, siempre está, en estos casos siempre está el factor humano, ¿no? Estos cambios erráticos de rumbo, factor humano siempre es una de lo que siempre se trata, siempre está siempre tratamos de tener, de evitar, y que siempre muchas veces está ahí, ¿no? Hablamos un poco desde el punto de vista cronológico y lo que son que los naufragios al final generan, normativa. La administración muchas veces la normativa siempre va
un poco a remolque un poco de la realidad, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que intentar un poco buscar normas para intentar corregir todos esos siniestros que se han producido, ¿no? Desde luego, porque has mencionado, pues, bueno, Titanic, Andrea Doria, el Moco Cádiz, el Urquiola, el Mar Egeo también, y quizá a nivel local, la Galerna del año 61, donde se hundieron tantos pesqueros, obligó de alguna forma también a las autoridades a tomarse en serio esto de la seguridad en los barcos. Bueno, todo el mundo, nada más, siempre que hay una desgracia, pues al final, bueno, pues intenta legislar, ¿no? Legislar para intentar evitar esa desgracia que se ha producido, ¿no? Pero bueno, hay veces que son, bueno, en caso de una galerna, pues es algo que a veces no puedes evitar de ninguna de las maneras, ¿no? Porque bueno, es algo que bueno, es súbito y que muchas veces no está previsto. Pero bueno, en el caso de otras normas de barcos que tienen problemas y que reincidentemente tienen problemas, pues bueno, hablamos también de los rolones, que se hundían barcos rolones, el Estonia. El Estonia es un naufragio muy en el mundo marítimo muy conocido, porque se perdieron 852 personas de los 980 que llevaba de tripulación por una rampa de proa que estaba sin cerrar. Y el barco se va a pique, el barco se hunde. Hubo normativa a raíz del hundimiento del Estonia, lo del Herald Free Enterprise, que era otro barco. O si hablamos también de los Bull Carrier, de una época ya por los años 80, que se hablaba de los Bull Carrier de la muerte, barcos que transportan carga a granel, sobre todo concentrados de mineral de hierro, y esos barcos se partían a la mitad debido al tema de esfuerzos a raíz del hundimiento del Derbyshire, que fue otro barco que se hundió en la costa de Japón. Surgió una normativa relativa, bueno, a lo que sería la mejoras en el diseño y resistencia de los barcos para evitar que esos barcos se puedan perder, ¿no? Es decir, bueno, hay historia desde el punto de vista normativo, legislativo, a raíz de naufragios muy significativos, ¿no? Roberto, ¿y las normas a la hora de afrontar por parte de la tripulación una situación tan estresante como es la del naufragio son las mismas, ya se trate de un mercante, pesquero o velero? Bueno, las normas básicas al final sí, en el caso de lo que tenemos que hacer, incluso desencadenar un abandono de buque, al final son, bueno, salvando las distancias, lógicamente, desde un barco de un superpetrolero a un barco de recreo, ¿no? Pero bueno, sí, son muy parecidas, muy próximas de un barco a otro. Naufragios, una situación del todo punto indeseable, que como es lógico, pues nadie quiere, ¿no? Pero que conviene tener presente y en la medida de lo posible, pues conocer todo aquello que pueda hacer de la evacuación del barco una operación pues lo más rápida posible, evitando así riesgos. Gracias, Roberto, por acompañarnos una vez más. Te emplazamos al próximo podcast dentro de 15 días. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Volvemos, ya sabes, dentro de 15 días, con más asuntos relacionados con la náutica y la navegación. Si los contenidos te han gustado, pues ya sabes que puedes compartirlos en cualquier plataforma de audio que emplees para escucharnos. Hasta el próximo capítulo. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.